Agenda propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. El Estado de Nicaragua asegura que en el país hay un modelo de equidad y complementariedad de género que reconoce la participación de las mujeres en la ciudadanía. Lo cierto es que fuera del discurso oficial, los derechos de las mujeres se han violentado con la implementación de una política de criminalización y persecución a mujeres defensoras, políticas, activistas, y sus familias. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Buenas noches, amigas y amigos de Agenda Propia Nicaragua. Aquí estamos para discutir temas que nos preocupan, nos ocupan y que sobre todo tiene que ver con Nicaragua, con lo que está pasando o con lo que puede pasar en Nicaragua. Esta noche vamos a hablar sobre asuntos ambientales, un tema que ha sido de interés para la población, para grupos ambientalistas, para personas ambientalistas, y es una nueva ley que aparentemente, una iniciativa de ley que se ha enviado a la Asamblea Nacional. Esta nueva ley se le llama de conservación ambiental y desarrollo sostenible, y con motivo de su presentación el pasado 23 de abril ante el Parlamento por parte de la pareja de copresidentes que hay ahora en Nicaragua conforme a la nueva Constitución, Ortega Murillo. Y esta propuesta de ley se dice que pone en peligro lo que se conoce como las áreas protegidas del país, que históricamente hemos conocido. Y eso tiene que ver con una directa correspondencia con el extractivismo que ha sido impuesto por la dictadura Ortega Murillo desde 2017, al legalizar la extracción de recursos naturales. Para conversar de lo que dice esa iniciativa de ley, de los principales cambios que propone, está hoy en Agenda Propia Ámaro Ruiz, ambientalista, amigo, conocido de ustedes todas y todos, y presidente de la Fundación del Río, que es una organización que promueve la conservación y el desarrollo en el sureste de Nicaragua. Entonces, Amaro, bienvenido, buenas tardes, buenas noches, buenos días, a como queramos, que se vea en todo el mundo esta plática que vamos a sostener sobre esta nueva iniciativa de ley. Buenos días, Patricia, gracias por invitarme al programa y por estar siempre atenta a estos temas en Agenda Propia y a todos los que, las y los que nos sintonizan a través de tu espacio. Yo quiero que aprovechemos el tiempo y hablemos de esta iniciativa de ley de conservación ambiental y desarrollo sostenible, que tiene un nombre que pareciera favorable a Nicaragua y a sus recursos naturales. Para vos, ¿cuáles son los aspectos negativos que tiene esta iniciativa que se pretende sea aprobada en el Parlamento de Nicaragua? Que ya sabemos que está inclinado a la dictadura Ortega Murillo, pero bueno, ¿cuáles son esos aspectos negativos que tienen para Nicaragua, para los recursos naturales de Nicaragua, una iniciativa como esta que se pretende aprobar? Mira, Patricia, hay una preocupación enorme porque esta iniciativa de ley primero deroga el decreto 01/2007 que establece el reglamento de áreas protegidas del país, y esta iniciativa de ley prácticamente cambia drásticamente lo que nosotros hemos conocido durante ya más de 20, 25, 30 años en el país, que son las áreas protegidas. Nicaragua tiene 72 áreas protegidas de reconocimientos con categorías nacionales, tiene 3 áreas de reservas de biosfera reconocidas por la UNESCO, y además
tiene más de 12 sitios Ramsar reconocidas por la Convención Internacional Ramsar sobre la protección de humedales. Esta área representa alrededor de un 25-30% del territorio nacional, es decir, que estamos hablando de una ley que va a regular esta parte, una tercera parte del territorio nacional. Y eso te demuestra que hay un interés de por medio en estos cambios. Ahora, no solo deroga el decreto 01-2007, que es el reglamento de áreas protegidas, sino que modifica algunos términos de la ley 217, ley de medio ambiente y recursos naturales. Dentro del contenido de la ley, las principales preocupaciones son la permisibilidad de actividades económicas dentro de áreas protegidas. En el reglamento, en el decreto ejecutivo del reglamento 01-2007, no se permitían actividades económicas, no se permitían actividades de hidrocarburos, actividades mineras, tampoco se permitía la cacería, y todo este contenido en esta nueva iniciativa sí se permite. Y eso ¿Quiere es... decir que esta nueva iniciativa, Amaru, de ley ambiental que le dicen ellos, legaliza la extracción de recursos? Sí, va a permitir que se desarrollen actividades económicas dentro de áreas protegidas, van a permitir que hayan concesiones mineras dentro de áreas protegidas, van a permitir que se extraiga recursos forestales dentro de áreas protegidas, que en algunos casos, sobre todo en casos de emergencia, ya el régimen lo había permitido, pero y en algunas especies también, como el pino, entre otros. Pero ahora se va a legalizar, es decir, va a ser permitido que se extraiga recursos, que haya cacería dentro de áreas protegidas. Y yo creo que eso representa un riesgo no solo para las áreas protegidas, sino para la estabilidad de algunos servicios ambientales que nos proveen los bosques que están contenidos en las áreas protegidas, como agua, clima, oxígeno, entre otros, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una de las principales preocupaciones, no es la única. Las otras preocupaciones es que van a transformar los límites, las categorías y la superficie de las áreas protegidas. Es decir, prácticamente van a adecuar las áreas protegidas a los intereses económicos y cuando ellos constaten que ya no les necesitan de tener una superficie que es la que tiene actualmente las áreas protegidas del país, pues obviamente van a tratar de reducir el área de las áreas protegidas. Así van a decir, bueno, estamos conservando, por ejemplo, Indio Maíz y todo lo que está dentro de Indio Maíz es zona boscosa, reduciendo los límites de las áreas de invasión. Es decir, de alguna manera, lo que siento yo que van a tratar de hacer es legalizar también la invasión dentro de las áreas protegidas, reduciendo los límites y cambiando la superficie de las áreas protegidas del país. Y eso está establecido en esta iniciativa de ley, sobre todo en las directrices generales que establece esta ley, en el inciso 3 y también en el artículo 47, donde se habla de este sistema de áreas de conservación ambiental y desarrollo sostenible, SICAD, que establece que van a haber cambios en los límites y en la superficie y que para eso se van a determinar un nuevo mapa de nuestras áreas protegidas que van a pasar a ser áreas de conservación y desarrollo ambiental. Y el cambio del nombre, Patricia, no es casual. Es decir, en la legislación internacional y en el marco internacional se conoce en todo el mundo las áreas protegidas y se conoce qué significan las áreas protegidas. El cambio del nombre se debe a que ya no van a ser protegidas. O sea, habían problemas anteriores de falta de protección, pero no era un problema de la ley, era un problema de la falta de voluntad política por aplicar la ley, porque la ley establecía la zonificación de áreas protegidas en el país, que deberían de ser territorios protegidos porque guardan ecosistemas importantes, no solo para estas generaciones, sino para nuestras siguientes generaciones. Yo espero que nuestros hijos, nuestros descendientes,
puedan conocer las áreas protegidas, pero al ritmo que vamos y con esta ley se pone en riesgo esa posibilidad que tienen las próximas generaciones de conocer Bosa Baja o de conocer Indio Maíz. A propósito de ese aterrizaje que hace vos, yo recuerdo que durante años hemos asistido a una lucha, en el caso de la gente que protege bosques en la zona norte de Nicaragua, en la zona de Nueva Segovia. La gente luchando para que el bosque no sea usurpado, no sea cortado los árboles. ¿Eso qué va a pasar, digamos, con esta nueva ley? Mira, Para poner un ejemplo. Sí, lo que va a establecer el régimen es concesiones dentro de esas áreas protegidas. Y eso no está al servicio de la población, pues va a estar al servicio de quien tenga el capital de invertir en esas concesiones y el que tenga la capacidad de procesamiento de esos recursos que están contenidos en esas áreas protegidas. Entonces, lo que va a pasar es que la gente va a empezar a ver que entran empresas dentro de áreas protegidas a saquear los recursos naturales. Eso es lo y que eso va a ser legal. ¿Ah? Eso va a ser legal. Sí, eso va a ser legal porque esta ley lo que establece es esa permisología. Entonces, el Marena se va a convertir en un gestor de las concesiones que hay dentro de área protegida y no en el papel que ha tenido antes o que debe de tener de protección a las áreas de conservación, las áreas protegidas del país. Pues. Entonces, y además hay un interés que no lo vamos a ver ahorita. Yo quiero que entiendan, lo que estamos viendo es una ley que establece normativas o condiciones generales. Sin embargo, luego de esto, vamos a tener un reglamento y diversas resoluciones ministeriales para complementar lo que dice la ley. Entonces, todo lo que viene después de esta ley, una vez que se apruebe, debió de aprobarse esta semana. Si no se aprueba esta semana, porque el día de mañana es el Día Internacional de los Trabajadores y es su día, es libre, y el régimen otorgó también a cuenta de vacaciones el día viernes en Nicaragua. Entonces, la sesión plenaria va a estar en la siguiente semana. Si no se aprueba hoy, se aprueba la siguiente semana. Ese es nuestro cálculo, porque fue introducida el día 24, aunque en la fecha de la iniciativa dice 23, fue introducida el 24 en la Asamblea Nacional. Entonces, independientemente de solo esta aprobación, va a requerir una serie de aprobaciones del reglamento, de resoluciones ministeriales que podrían ampliar y que nos va a dar luces de hacia dónde va a dirigirse los intereses económicos frente a esos recursos contenidos dentro de áreas protegidas o de las áreas que nosotros conocemos como áreas protegidas en la actualidad y que está vigente todavía el decreto. Entonces, y además, luego de eso, vamos a ver qué intereses reales están detrás de esas concesiones. Entonces, lo que el régimen está organizando es ese proceso extractivo dentro de áreas protegidas. Entonces, quiere cambiar todo lo que le impida extraer dentro de áreas protegidas. Y para eso debió de modificar, y por eso es esta iniciativa de ley, que va a desglosarse en otros instrumentos normativos para terminar de aterrizar cómo va a ser ese proceso extractivo. Y en los territorios hay que estar atentos cuáles son los actores que llegan a obtener esas concesiones. Entonces, con ese mapa, de alguna manera, con esa ilustración de todos estos intereses, nos vamos a dar cuenta quiénes están detrás. Podrían estar empresas chinas, podrían estar empresas canadienses, podrían estar un sinnúmero de actores, sus propias empresas, extrayendo los recursos dentro de áreas protegidas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en los próximos años, luego de esta iniciativa, luego de que se apruebe esta iniciativa de ley, una serie de normativas que van a tratar de modificar lo contenido tanto en la ley 217 como en el reglamento de áreas protegidas, que queda totalmente derogado. Así que pensemos que todo lo que habíamos conocido de áreas protegidas va a cambiar, tanto de áreas
de superficie, de límite, del número de áreas protegidas y de la permisibilidad que va a haber dentro de esas áreas protegidas. Y eso representa un riesgo real frente a esos recursos que deberían de estar protegidos y que lamentablemente se ponen o aumentan el riesgo de deterioro por las concesiones que se pueden desarrollar dentro del país. El régimen, si te fijas en el preámbulo de la iniciativa, justifica que se haga esta iniciativa de ley porque dice que la anterior iniciativa no permitía una relación armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza. Y por otro lado dice que lo que plantea esta iniciativa de ley es transformar lo que ellos han denominado la ruta del crecimiento económico. Con esos postulados te demuestra cuál es el interés real que hay detrás de esta iniciativa de ley del régimen de Ortega Murillo. Amaru, con eso último que señalas, estás hablando no solo de proyectos de inversión, estamos hablando de la posibilidad de instalar cualquier industria en lo que se ha conocido como áreas protegidas, industria de cualquier tipo, por un lado. Y por el otro lado, el tema de la cacería, es decir, que estamos hablando de áreas protegidas en su sentido más infinito posible. Mira, dentro de áreas protegidas solo se permitía la cacería para los pueblos indígenas y afrodescendientes, porque muchas de las áreas protegidas, sobre todo las que están en el Caribe, se superponen los territorios indígenas, es decir, prácticamente tenemos bosque porque las comunidades indígenas han conservado el bosque, pues porque el bosque en otras zonas, pues obviamente se ha reducido drásticamente por el modelo de saqueo y despojo que se ha impuesto por el régimen de Ortega Murillo. Entonces, en la zona del Caribe, que es donde se conserva más el bosque, lo que estamos observando es que obviamente van a reducir los límites, van a cambiar la superficie, y van a permitir ya no solo la cacería para las poblaciones indígenas que viven dentro de áreas protegidas, porque es su territorio, sino que también lo van a permitir para otras personas, es decir, invasores, es decir, cualquier otra persona que tenga la autorización para hacerlo. Entonces, primero eso obviamente va contra todo normativa internacional en materia de conservación. Cuando uno define un área protegida, la define por condiciones específicas que presenta esa área que deben de ser precisamente protegidos para determinar que, por ejemplo, no se puede permitir condiciones como las cacerías. Pues tal vez fuera de áreas protegidas hay todo un sistema de permisología para establecer caza, aunque no es una cultura nicaragüense el tema de la caza. Por ejemplo, como en otras latitudes, en Estados Unidos se permite la cacería a ciertas especies fuera de las zonas protegidas para tratar de hacer un control biológico, porque los depredadores en esa cadena alimenticia, pues obviamente ya no están presentes. Entonces hay una superpoblación de algunas especies y se permite ciertos niveles de cacería. Pero en Nicaragua no hay una cultura de cacería en términos de cacería para deporte, etc. Entonces, lo que está haciendo el régimen es que va a permitir cualquier actividad económica, va a permitir las actividades de extracción de hidrocarburos, minería, incluso geotérmica, que en algunas reservas naturales se permitía por el bajo impacto que tiene la industria geotérmica. En el caso de en Nicaragua tenemos casos emblemáticos del manejo ambiental y social, como el caso de Polaris Energy, que tiene una concesión geotérmica en uno de los volcanes. Todos los volcanes en nuestro país son reservas naturales. Entonces, evidentemente hay un manejo bastante óptimo del tema ambiental y el tema social, porque son proyectos de bajo impacto y de mucha utilidad para la población nicaragüense. Sin embargo, hay otros como la minería que no representa una rentabilidad real para el país. Entonces, lo que estamos viendo es que todo esto está en disposición de esas actividades económicas, de liberar cualquier traba
para los intereses económicos que tiene el régimen. Y muchos de esos intereses económicos son individuales, es decir, son de élite, son de la familia presidencial, son de la estructura del partido político o son de algunos socios del régimen de Ortega Murillo, como los chinos. Y te voy a poner otro ejemplo. En el caso de cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con China, que es un tratado político, no es un acuerdo comercial, sino es un acuerdo político que se deriva en algunas acciones comerciales. Entonces, ellos, dentro de la identificación de los recursos que podían extraer, yo recuerdo que señalaron el tema de carbón. Y entonces yo me puse a pensar, bueno, hay dos maneras, hay dos posibilidades de la exportación de carbón, el carbón mineral o el carbón natural. El carbón mineral son yacimientos de carbón que se encuentran sobre todo como en el subsuelo, pero en Nicaragua no se tiene carbón natural, carbón mineral. Entonces lo que va a pasar es que el interés es el carbón natural y el carbón natural sale de los bosques, sale de las fibras forestales, pues para hacer carbón se requiere eso. Entonces eso te demuestra los intereses que podrían estar detrás, pero solo nos vamos a dar cuenta cuando ya estén estos permisos o vayan estos intereses a esas áreas protegidas para extraer esos recursos naturales. Aunque no lo dice claramente la iniciativa de ley, obviamente aquí el Marena tiene un papel fundamental. Pregunto, ¿el Estado va a tener capacidad solo con el Marena de cuidar, proteger los bosques? En la historia conocemos a guardabosques de origen creolo, de origen indígena, que estaban haciendo una labor compartida con el Estado de cuidando los bosques. El Marena se convierte en protector y en defensor de intereses particulares, un doble rol del Marena. ¿Qué va a pasar con estas familias de guardabosques o estas personas que se llevan el trabajo de guardabosques? Mira, en principio, en esta iniciativa de ley, el Marena juega un rol de juez y parte. En el decreto del reglamento, en el decreto 01-2007, se estableció que cualquier ciudadano o cualquiera puede poner una denuncia ante la Policía Nacional por los delitos que puedan ocurrir o por las faltas que puedan ocurrir dentro de áreas protegidas. En esta iniciativa de ley eso cambió y ahora va a ser el Marena el que investigue, supervise y determine responsabilidades, pero solo responsabilidades administrativas. Y esto tiene una connotación con cómo se configuran los delitos ambientales. A ver, hay faltas administrativas, leve, grave, muy grave, y hay delitos ambientales. Los delitos ambientales están en el Código Penal y quien es la entidad por excelencia es obviamente la Policía Nacional, que investiga los delitos que se cometen, pues cualquier delito, incluyendo los delitos ambientales. En este escenario, dentro de áreas protegidas, solo se habla, esta iniciativa solo habla de falta administrativa, leves, graves y muy graves. Y solo establece que se van a determinar estas faltas leves, graves y muy graves con sanciones administrativas, es decir, multa. Y no se habla de los delitos ambientales. Y también se quita a la Policía Nacional la potestad de recibir denuncias alrededor de lo que sucede dentro de áreas protegidas. Entonces, eso, pero además se quita también a la Procuraduría General de la República, que son los abogados del Estado, de los intereses del Estado, que son los que en la práctica deberían de llevar los casos de delitos ambientales que ocurran dentro de áreas protegidas. Debería de ser la parte acusadora para los procesos legales en contra de personas que cometen delitos ambientales dentro de áreas protegidas. Tampoco se menciona en la iniciativa de ley
la función de la Procuraduría General de la República, que tiene una unidad creada por ley, que es la Procuraduría General Ambiental. Entonces, ¿qué uno puede interpretar de eso? Y te voy a poner un ejemplo. Si alguien comete un delito dentro de áreas protegidas, eso el Marena lo puede ver como una falta grave, muy grave, y determinar que su sanción va a ser una multa. Es decir, lo van a multar y ya está. Entonces, ¿qué pasa con los delitos ambientales? Porque las faltas graves o muy graves son delitos ambientales. Entonces, vos tenés dos opciones, que las dos deberían de ser complementarias. Es decir, no es porque yo ya pagué la multa que no enfrento el delito ambiental. Entonces, lo que van a poder argumentar es que, bueno, ya Marena actuó en función de cobrarle. Y esa es la metodología que tienen para terminar de sancionar a los infractores que cometan delitos o que cometan faltas graves o muy graves o leves dentro de áreas protegidas. Entonces, lo que quiere decir es que se va a perpetuar la impunidad para la gente que cometa delitos ambientales. Porque si no pueden ir a denunciar a la policía, y entonces ¿cómo inicia el proceso penal? Porque no es solo sanciones administrativas. Debería de establecerse sanciones penales frente a esos delitos ambientales porque están en el Código Penal, al menos que estén esperando cambiar también el Código Penal. Y si ya cambian el Código Penal... ¿Cómo se ubica este tipo de iniciativas de ley en el contexto que vive Nicaragua en este momento, en una situación económica precaria que pasa el país? Mira, ¿o se espera ese otro tipo de iniciativa como la que vos acabas de mencionar? Mira, yo creo que van a haber más modificaciones. Y otras modificaciones tienen que ver con la ley 445, la ley 28. Yo creo que van a haber modificaciones. Recordemos que el régimen impuso su constitución para los y las nicaragüenses en esta constitución. Es una aberración constitucional, obviamente que trastoca todas las áreas del Estado y que por ende tiene que reconfigurarse nueva legislación. Yo no esperaba que cambiaran la legislación ambiental, pero esto me demuestra que hay un interés económico detrás de los recursos que están dentro de áreas protegidas. A ver, dentro de Indio Maíz tenemos oro. Dentro del subsuelo de Indio Maíz hay oro. Y dentro de Bozaguas también. Por eso es que hay actividad minera. Hace 3 semanas nosotros denunciamos cómo el régimen de Ortega Murillo no actuaba frente a un campamento de entre 3.000 y 4.000 personas que está dentro de Indio Maíz, saqueando oro en al menos 4 sitios dentro de áreas protegidas, dentro de territorios indígenas. Es decir, recursos naturales sí hay en áreas protegidas, pues, y eso es de conocimiento común, los mapas geológicos te demuestran eso. Hay recursos forestales, hay recursos mineros, no sabemos si hay recursos de hidrocarburos, pero al menos lo ponen, porque siempre esa ha sido la ilusión del régimen de Ortega Murillo, de tener y conseguir y convertirse en un país petrolero, pues, para tener liquidez y mantener su régimen. Entonces, yo no esperaba que se trastocara la legislación ambiental, pero evidentemente ya lo estamos viendo. Sin embargo, va a requerir que se transformen otras legislaciones particulares que les estorban, que no les funcionan para su modelo extractivista y para generar réditos económicos. Yo creo que aquí hay una voluntad clara de los intereses económicos superponiéndose sobre los otros intereses de la nación, sobre los intereses sociales, sobre los intereses ambientales, sobre los intereses culturales, etc. Pues hay interés económico del régimen de mantener, de sortear, de generar recursos para mantenerse en el poder, porque sabe que las crisis pues están a la vuelta de la esquina siempre, y no es un régimen que tenga una soltura como la que tenía antes con los fondos de apoyo venezolanos, que prácticamente lo utilizaron como una caja chica. Entonces, evidentemente hay un interés, y todo lo que le estorbe en términos legales
Lo van a modificar porque tienen la asamblea, tienen los consejos regionales, tienen todos los poderes del Estado, porque además vivimos una dictadura. Entonces, efectivamente van a tratar de modificar a su gusto y antojo, manejado como su finca, donde el capataz y los dueños de la finca son los que ejercen ese control y definen cuáles van a ser los intereses de esa finca. Es como el régimen está manejando el caso de Nicaragua. Y la otra consulta que me hiciste tiene que ver con los pueblos indígenas. Bueno, hasta ahora la iniciativa de ley habla del respeto a algunas legislaciones anteriores, como la ley 445. Eso no quita que pueda modificarse la ley 445 y eso es una cosa que puede venir próximamente. Pero en el caso de los guardabosques, ya no se reconocen a los guardabosques indígenas, por lo menos no en esta iniciativa de ley. Entonces y además se cambia el nombre de guardabosque y evidentemente ahí hay el no reconocimiento de la labor que hacen los guardabosques indígenas, pues obviamente puede tener varias preocupaciones sobre las comunidades y los territorios. Los territorios y las comunidades indígenas van a seguir teniendo su guardabosques, pues no porque lo diga Marena o que cambie la ley es que van a cambiar. Ellos van a seguir teniendo gente que se dedica a la protección de sus territorios. Y yo creo que eso me parece bien porque es una acción comunitaria, autogestionada. En muchos de los casos no le pagan nada a estas personas, sino es parte de su labor comunitaria de resguardo a sus áreas de conservación, a sus áreas espirituales, a sus áreas de producción, etcétera. Entonces, pero evidentemente si lo sacan de la normativa anterior, todo el tema del reconocimiento de que hay guardabosques indígenas dentro de esas áreas protegidas. También quitan el comanejo y hablan solo de manejo conjunto. El comanejo era, por ejemplo, que el Estado podría celebrar contratos o convenios con organizaciones de sociedad civil para comanejar un área protegida. En Nicaragua teníamos varias áreas en comanejo. Una de ellas, la más emblemática, era la Reserva Natural Cerro Mombacho, Volcán Mombacho, que era manejada por una organización que el régimen canceló, que era la Fundación Soloclán, la Fundación Cocibolca, que ellos manejaban el área del Mombacho y establecían tarifas a turistas, daban mantenimiento a los senderos, etc. Entonces, esa figura desaparece del marco legal porque además el régimen ha procurado cerrar a todas las organizaciones ambientales. Pues entonces, evidentemente, es muy coherente con su política de cierre de todos los espacios. Pues entonces no necesita. Y en el caso de territorios indígenas que están sobre áreas protegidas, sí hablan de un manejo conjunto, pues, pero no sabemos si eso va a tener un cambio o si se va a modificar la ley 445. Eso todavía está por verse para ver si cambian esa parte. Pero evidentemente lo que te demuestra es que hay un cambio drástico y eso es lo que tenemos y nos preocupa en el país, que un cambio drástico sobre el manejo de nuestras áreas protegidas hasta el día de hoy. Pues. Muchísimas gracias, Amaru Ruiz, ambientalista, presidenta de la Fundación del Río, que está en la parte sureste de Nicaragua y que defiende no solamente el territorio donde opera, sino que tiene una preocupación genuina por todo lo que ocurre con el medio ambiente en Nicaragua. Gracias, Amaru. Seguramente lo que nos ha compartido va a ilustrar mucho más al conocimiento que teníamos en Nicaragua sobre esta iniciativa de ley. Como señalábamos, probablemente la próxima semana ya va a estar lista y peinada de moña. Gracias, Amaru. Patricia, gracias a quienes nos escucharon. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión
en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.